Empezamos a grabar, de manera que reitero, muy buenas tardes, bienvenidos al curso de Investigación Operativa 2, al tema Teoría de Juegos. Y vamos a empezar con lo siguiente. Es decir, fíjense, hoy tenemos la estructura formal de situaciones no competitivas. Es decir, la clase anterior ya hemos hecho una rememoración de los genios que han contribuido al desarrollo de esta teoría de los juegos. Y ahora vamos a estudiar ya el contenido de los juegos en sí. Dice, si se abstrae la idea que una situación se presenta con dos competidores en una matriz M por N, esta es una matriz M por N. M filas, N columnas, ¿de acuerdo? Y el jugador 1 se expresa por filas y el jugador 2 por columnas. Y esta es la matriz. Olvidémonos de esta submatriz acá, que está en blanco, que no significa nada. Simplemente es cuestión de la configuración que se ha elaborado. Pero todos estamos seguros que X es una variable. Y I sub N es otra variable. Caramba, qué problema. Miren, voy a tener que dejar de grabar por un momentito. Bien, continuamos entonces con la clase. Una de sus compañeras me ha llamado solicitando que la admita, pero miren, estoy en mitad de la clase y necesito por lo menos unos 3 minutos hasta activar, colocar, etcétera, de manera que tiene que esperar. Y todas las personas que quieran ser admitidas tienen que hacerlo antes de la clase o después, no en plena clase, ¿no? Entonces esto, ya saben, me provoca la desconcentración total y tengo que volver nuevamente, y a ustedes también les perjudica enormemente, y volvemos nuevamente a esta tabla, sí, que es la forma normal. Ustedes se acuerdan que uno de los autores allá por 1940 expuso ya de que un juego debería ser expuesto en su forma normal, en forma de tabla, y esta es la tabla a la que se refiere. Entonces dijimos, el jugador 1 va a expresar sus estrategias por fila y el jugador 2 va a expresar sus estrategias por columna. Pero en realidad, para esta parte de los juegos, todo el contenido del juego se expresa en función del jugador 1. Por lo tanto, X1 y X2 son variables controlables para el jugador 1, mientras que I sub 1 e I sub 2, que son las estrategias que puede asumir el jugador 2, son variables no controlables desde el punto de vista del jugador 1, pero puede ocurrir lo propio desde el punto de vista del jugador 2. Es decir, para el jugador 2, I1 e I2 son las variables controlables y las que no puede controlar son las variables X1 y X2. Sea como fuera, nosotros tomamos como convención de que el jugador 1 es para nosotros el jugador que debe priorizarse y se expresa el pago, este pago que estamos viendo acá, que es U, dice, ¿no? En función de X, Y, es decir, en función de la variable controlable y de la variable no controlable, que tiene que ser un número, que tiene que seguir una rutina matemática específica, pero que al final expresa un número. En este caso, en estas 4 casillas que corresponden a las 2 estrategias de J sub 1 y las 2 estrategias de J sub 2, son estos valores que se encuentran acá, y estos son los pagos que determinan a J sub 1, que corresponden a J sub 1. Es decir, nosotros vamos a estudiar inicialmente los juegos bipersonales, porque son 2 personas las que están jugando, y lo que gana una, pierde la otra persona. De manera que el pago, dice, se expresa como U de X e Y, es decir, este es el pago, que está en función de las variables controlables y de las no controlables desde el punto de vista del jugador 1. Es decir, que ambas variables influirán sobre el beneficio que se recibiría
por decidir una alternativa. Ahora avanzamos un poquito más. Si además dice, existe un phi de x, que es una función de distribución cualesquiera, ¿de acuerdo? Puede ser una función de distribución normal, Poisson, en una distribución cualesquiera, no específicamente, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las probabilidades de U, es decir, de este pago, ¿sí?, está relacionada con la probabilidad de la alternativa a decidirse. Entonces, y el pago ahora va a ser esperado, va a ser el pago esperado, va a ser el pago esperado. Y va a ser igual a la integral del pago U en función de la variable controlable y de la variable no controlable, y una determinada función de distribución, ¿sí?, y la diferencial de X. Esto en términos continuos. Esto en términos continuos. Bien. ¿Qué es lo que pasará en términos discretos? ¿Sí? Entonces, aquí se plantea lo siguiente. Entonces, ante la existencia de un jugador 1, que ya hemos visto en la tabla, que puede escoger cualquiera de las dos alternativas, x sub 1, x sub 2, hasta x sub m. Pueden tener varias alternativas. Entonces, esa probabilidad de que el jugador 1 escoja la alternativa x sub i tendrá una probabilidad de x. Por eso aquí dice probabilidad de x adjunta. La probabilidad de que j sub 2, es el jugador contrincante, escoja la alternativa i, entonces será q de i. Es la probabilidad de i. La probabilidad no siempre se tiene que expresar con la letra p. Como en este caso estamos viendo que q, que la probabilidad la estamos expresando con la letra q. Si la función de pago entonces se denomina f de x i, es decir, un pago, en vez de poner u, ahora ponemos una función que puede estar referida a una rutina específica, matemática o financiera, para determinar un número. Entonces, el pago esperado se presenta como, fíjense, este es el valor del pago esperado, B es el valor esperado del juego de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Esta B mayúscula, ¿sí?, corresponde al pago esperado y va a ser igual a la doble sumatoria de esta función del pago multiplicada por la probabilidad de x y por la probabilidad de y, por eso que existe doble sumatoria. Este es el planteamiento formal, bueno, reducido evidentemente desde la óptica matemática, que han planteado los primeros cultores de esta teoría de los juegos. Entonces, se va a denominar B sub 1, ¿sí?, el pago esperado para el jugador 1, y B sub 2, el pago esperado para el jugador 2. Entonces, aquí surge una situación de conflicto de competencia cuando B sub 1, es decir, cuando el valor esperado del juego del jugador 1 es mayor al valor esperado del juego B sub 2. Entonces, en este caso dice que D1,2 es mayor que 0 y existe una ganancia entonces por parte del jugador 1. Si D sub 1 es menor, D sub 1 sub 2 es menor a 0, significa que el valor esperado que ha obtenido el jugador 1 es menor que el valor esperado obtenido por el jugador 2. Entonces dice que existe ganancia por parte del jugador 2. Y si ambos valores esperados del juego son iguales, por lo tanto aquí D sub 1 y D sub 2 es igual a 0, entonces se dice que existe un empate entre J sub 1 y J sub 2. Como verán, he tratado de simplificar, ¿sí?, el planteamiento matemático de una situación de competencia, como habíamos estado observando, ¿de acuerdo? Puede haber también situaciones de conflicto o pueden haber situaciones también de debate. Pero eso es una temática que no la vamos a tocar ya porque es demasiado antigua y solamente nos vamos a abocar a lo que es la situación de conflictos y donde se especifica el juego. El juego es una situación de conflicto donde uno de los jugadores trata de sacar el mejor provecho del otro, no lo trata de destruir. Cuando un jugador trata de destruir al segundo, entonces significa que existe situación de lucha. Entonces, en la situación de lucha, uno de los jugadores trata de eliminar al otro. Por el momento, simplemente lo que acabamos de ver y continuamos. Entonces, como habíamos expresado, vamos a estudiar ahora específicamente de inicio los juegos bipersonales de suma cero.
Es decir, la teoría de los juegos en 1944, cuando se plantearon los científicos John Foy Neumann y Oscar Morgenstern, lo plantearon de esta manera. Es decir, son juegos donde una de las personas tiene que ganar, ¿sí? Y el otro jugador tiene que perder. Entonces, por eso dice, un juego es una situación de conflicto o de competencia regulada. Esto es lo que les había comentado. Es una situación de conflicto o competencia regulada. ¿Por qué competencia regulada? Porque existen ciertas normas en las que tienen que encuadrarse ambos jugadores, que puede ser en el campo de la economía, en el campo de los negocios en general. Cuando hablo del campo de la economía, hablo del mundo de los negocios. En este acápite específicamente, se estudiarán los modelos de juegos bipersonales de suma cero. ¿Por qué razón? Bipersonales porque son dos, y de suma cero porque lo que pierde uno, gana el otro. Entonces, aquí se da una mayor especificación de lo que hablo. Voy a pedirles a los amigos que están presentes que si corten su micrófono porque hay ruidos que un poquito nos desconciertan. Esta es la representación más simple, dice, de una situación de conflicto. A ver, no, aquí habíamos quedado. Se denominan juegos bipersonales porque son dos personas las que compiten. Y hasta el momento, hasta el desarrollo de la teoría de juegos, siempre se presentan con dos jugadores, jugador 1 y jugador 2. Aún no se ha, aún están estudiando, les comento, la aplicación para la competición de más de dos jugadores. Como les dije, la teoría de juegos está todavía vistiendo pantalones cortos y es muy probable que uno de ustedes también pueda hacer algún aporte en la teoría de juegos en el transcurso del tiempo, cuando profundice. Y sin embargo, dice, y de suma cero porque lo que gana un jugador pierde el otro. Sin embargo, es necesario indicar que los resultados del juego siempre estarán referidos al primer jugador. Esta es una condición importante, por lo menos para esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la representación más simple de una situación de conflicto que fue analizada por John Foy Neumann y Oscar Morgenstern, que son los primeros que presentaron. Morgenstern, estrella de la mañana significa en alemán, ¿no? Stern es estrella, Morgen es mañana. Oscar de la estrella de la mañana. Él es el nieto del Kaiser Guillermo II, ¿no? Se analiza con la finalidad de comprender didácticamente en este modelo los elementos de la estructura del problema y una posible aplicación práctica, que la vamos a ver un poquitito más allá. Imagínense el mercado de productos lácteos de la ciudad constituido por dos empresas distribuidoras. ¿De acuerdo? Ahora vamos al problema. La primera empresa se constituye en el jugador 1 y puede asumir dos estrategias, X1 y X2, para captar mayor número de clientes y mejorar las utilidades. La estrategia 1, X1, es aumentar la publicidad de medios televisivos radiales, y la segunda estrategia, X2, es implementar la venta personal en toda la ciudad. Y la empresa de la competencia, que es J2, tiene dos estrategias. La primera estrategia es I1, es mejorar los canales de distribución, aumentando casetas de distribución, y la segunda estrategia es implementar un programa de publicidad solo en radiodifusoras. Y eso es lo que, fíjense, esto viene a resolver un problema de marketing, de mercado, ¿no? Y aquí está el planteamiento. Este problema de juego de estrategia de mercado puede ser expresado a través de la siguiente matriz de pagos, porque habíamos dicho que todo lo que está aquí adentro se llama matriz de pagos. Bien. Entonces, estas son las estrategias del jugador 1, que habíamos hablado. Incrementar publicidad por radio y televisión, que es X1, e implementar la venta personal en toda la ciudad, es la estrategia 2. Mientras que el jugador 2 asume otras estrategias para mejorar sus ventas. La primera dice mejorar canales de distribución con aumento de casetas, ¿no? I1 es incrementar publicidad por radio. Entonces, estos valores que están acá dentro representan una rutina, ¿sí? O sea, el resultado de una rutina, es decir, el resultado de una formulación financiero-matemática que nos permite expresar eso. Es decir,
Cuando el jugador 1 incrementa, pone en práctica su estrategia, incrementar publicidad por radio y televisión, y el jugador 2 implementa, que es la competencia, mejora los canales de distribución con aumentos de casetas de distribución, entonces el jugador 1 simplemente gana 2. Estamos multiplicando en bolivianos por 10 a la 5. Eso, si aumentamos 5 ceros a la derecha, entonces serían 3 más 2, 20.000 bolivianos, ¿no? Pero si el jugador 1 asume esta estrategia, que es incrementar publicidad por radio y televisión, y el jugador 2 asume la estrategia de incrementar publicidad por radio, entonces el jugador 1 gana 6, ¿sí? Porque seguramente va a tener mejores ventas. Ahora, ¿de dónde se obtienen estos resultados? Por supuesto que se obtienen de de una rutina específica que tienen que calcular. En este caso, ya nos tienen calculado esta rutina. El jugador 1 también puede implementar la venta personal en toda la ciudad como estrategia X2. Pero si el jugador 2, ¿sí?, implementa la estrategia mejorar canales de distribución con aumentos de casetas, entonces el jugador 1 gana 3. No se olviden ustedes que los pagos están referidos a el jugador 1. Y finalmente, ¿sí?, si el jugador 1 como estrategia X2 implementa la venta personal en toda la ciudad y el jugador 1 implementa la estrategia Y2, que es incrementar la publicidad por radio, entonces el jugador 1 simplemente gana 1 nada más. Y por supuesto que estos valores están expresados en bolivianos por 10 elevado a la 5. Entonces dice, y confirmo acá, de que estos pagos deben ser resultado de un análisis de tipo económico-financiero para establecerlos. Reitero, no es indispensable para propósitos de este libro plantear rutinas de cálculo particulares, puesto que pueden ser múltiples, o sea, pueden ser muchas las rutinas. Bien. Pero la idea está concreta, básica, ¿cierto? Está básica, concreta. Ya sabemos exactamente qué es lo que, a qué nos estamos enfrentando. Este es un juego y así se plantea. Ahora, por supuesto que mientras vayamos avanzando poco a poco, ustedes van a ver que se va a hacer cada vez un poco más complejito, porque es realmente complejo, es una matemática, es parte de las matemáticas, por eso que se ha establecido que la ciencia económica ha pasado de ser una ciencia social a ser una ciencia además exacta, debido a la implementación de la teoría de los juegos. Entonces, y para mí, para mis propósitos, ¿sí?, me sirve el que ustedes puedan haber entendido esto de acá, ¿sí? Parece ser una cosa muy elemental, pero miren cuánto tiempo le tocó a la humanidad de llegar a un planteamiento tan elemental como el que tenemos, ¿no? Claro, todos sabemos que la raíz cuadrada de 16 es 4. Para nosotros ahora es una cosa muy elemental, pero ¿cuántos años le ha tomado a la humanidad llegar a esa conclusión, ¿no? Han tenido que pasar mucho tiempo en el razonamiento matemático filosófico, ¿no? Y es por eso que ustedes, para algunos es novedad, para otros no es novedad, es una cosa que ya la han entendido. Pues entonces, como para tanto para un grupo y para el otro, entonces ahora vamos a ver cómo son estos métodos de cálculo de juegos bipersonales de suma cero, porque tiene que haber un valor del juego, un valor esperado del juego. Y para eso tenemos que aprender estos métodos, ¿sí? Estos son, primero, verificar si existe un punto de silla o de ensilladura. Luego, ¿cómo podemos resolver los juegos 2x2? Y estos son los que plantearon los primeros científicos dedicados a la resolución de este tipo de ejercicios. Luego, los juegos 2x n, la aplicación de la programación lineal y el método iterativo. Claro, la programación lineal también se aplica porque fíjense, el desarrollo matemático siempre tiene paralelismos. ¿En qué año se estableció, se dio a publicidad el método simplex? Publicidad, porque esto ya se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, 1947, por el doctor George Danzig. ¿Cuándo fue expuesto esta teoría de los juegos? 1944, por John von Neumann y Oscar Morgenstern. Entonces existe son contemporáneas ambas teorías y por lo tanto
Tanto los juegos pueden ser expresados como programación lineal o la programación lineal como juego también. Entonces, sigamos con lo que estamos estudiando. Aquí tenemos el punto de ensilladura, ¿sí? Para el punto de ensilladura vamos a ir leyendo la teoría para poder aplicarlos, y necesariamente tengo que ir leyendo algunas partecitas para poderles explicar lo que necesitan ustedes entender. Este primer método, ¿sí? permite determinar el valor de juego de una matriz de pagos, ¿sí? Se denomina punto de ensilladura, ¿sí? Que se establece mediante la aplicación del concepto max-min para el jugador 1 y mini-max para el jugador 2. Estos dos conceptos son muy importantes y son conceptos primigenios para el desarrollo de esta teoría, sobre todo el concepto del minimax. Pero como existe el minimax, entonces por supuesto tiene que haber el max-min. En este caso vamos a utilizar el concepto max-min para el jugador 1 y el concepto minimax para el jugador 2, concepto básico utilizado por los creadores de la teoría, ¿sí? Inclusive antes de John von Neumann, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de Borel? ¿Sí? De un matemático francés que dijo que, bueno, en realidad no se podían encontrar resultados. Él quiso establecer estrategias para los juegos de ajedrez, y en realidad no se pudo hacer, y él mismo se sinceró al final de su obra indicando de que no se pueden establecer mecanismos, ese es el término más concreto hoy en día para la teoría de juegos, no se pueden establecer mecanismos para determinar estrategias para los jugadores, porque los jugadores están mediados por elementos que son de tipo subjetivo, emocional. La determinación de la estrategia para el jugador 1 inicialmente considera los peores resultados posibles por fila. Veamos. Este es el jugador 1. ¿Cuántas estrategias tiene? 1, 2, 3, 4 estrategias tiene. El jugador 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 estrategias tiene el jugador 2. Ahí están las estrategias. Necesito un poquitito más para... Ahí están las estrategias para el jugador 2. Sí, me aparece una ventana acá que me perjudica enormemente el trabajo. Tenemos solamente unos minutos nada más para que concluya esta primera parte. A ver, veremos si podemos hacerlo desaparecer así. Porque se va a desaparecer. Ya. Entonces, fíjense acá. Dice, el jugador 1, ¿sí? Fíjense, va a utilizar el concepto max-min. Y este concepto max-min se lee de derecha a izquierda. Entonces, primero vamos a encontrar los menores valores por fila, y de todos ellos vamos a encontrar el mayor valor. Entonces, estos valores que están acá son los pagos, ¿sí? por establecer una determinada estrategia para J1 y una determinada estrategia para el jugador 2. Entonces, de esto no nos es muy importante, o sea, cómo se logran obtener estos valores de acá. Como les dije, corresponde una rutina de análisis muy especial, ¿sí? que es evidentemente para un juego específico, así de simple. O sea, no es cuestión de ponerle cualquier número, tiene que ser el resultado de un análisis matemático financiero muy especial. A nosotros nos van a presentar de esta manera. Entonces, veamos cuál es el menor valor de la primera fila, 0. De la segunda fila, ¿cuál es el menor valor? 4. De la tercera fila, el menor valor, 2. Y de la cuarta fila, el menor valor es 1. Y colocamos acá, construimos un vector. Y luego continuamos leyendo de derecha a izquierda. Si hemos determinado los menores valores, ahora de todos ellos tenemos que determinar el mayor valor, que va a ser 4. Entre 0, 4, 2 y 1, el mayor valor es 4. Muy bien. Esa es la rutina que se ha presentado desde el punto de vista del jugador 2. Desde el punto de vista del jugador 1, perdón. Desde el punto de vista del jugador 2. Desde el punto de vista del jugador 2. Tenemos que utilizar el concepto max-min, mini-max. Entonces tenemos que empezar leyendo inicialmente los mayores valores por columna.
El mayor valor de la primera columna, vamos a colocar acá, el mayor valor de la primera columna, 9. Entre 9, 6, 2, 9. De la segunda columna, 3, 5, 4, 6, 6. El mayor valor de la tercera columna, entre 1, 4, 3, 2, 4. El mayor valor en la cuarta columna, 8, 6, 3, 2, 8. El mayor valor de la quinta columna, 0, 7, 8, 1. El mayor valor es 8. Y como estamos leyendo de derecha a izquierda, entonces, ¿cuál es el menor valor de todos ellos? El menor valor de todos ellos, entre 9, 6, 4, 8, 8, es 4. Pero fíjense, si subimos este 4 por el lado de las columnas y recorremos por el lado de las filas, existe acá un punto de ensilladura. Eso significa que el valor del juego es 4. Es decir, el mejor valor para el jugador 1 es 4. Así simplemente. Todavía no estamos estableciendo, sabemos que es para la segunda estrategia, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando el jugador 2 juegue también su mejor estrategia, que es I sub 3. Entonces, para ambos, el valor del juego es 4. Claro, gana 4 el jugador 1 y pierde 4 el jugador 2. Muy bien. En la intersección de la segunda fila y la tercera columna, el valor del juego es 4 en aplicación de los conceptos indicados. Muy bien. Hasta ese momento vamos a ver si es que hay alguna duda. Atención, por favor, porque vamos a pasar ya, no podemos volver. Y estos son los conceptos básicos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo comprendido? Parece que lo han comprendido muy bien. Entonces, ahí dice, por lo menos hay una manito que me dicen sí, está bien. El resto no dice ni pío. Bueno, en fin. Dice una pregunta. ¿Está bien? Una pregunta, Lice. Dígame. ¿Por qué es ganador el jugador 1? Es por convención, por convención. Es la convención que hemos tomado inicialmente. Todos los valores tienen que estar referidos, todo el valor del juego va a estar siempre referido al jugador 1. Es una convención, mi amigo. Por lo menos para esta primera parte, es una convención. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien, entonces antes de que se acabe el tiempo, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a hacer inicialmente de manera teórica, así acá en la pantalla, y luego aquí hay algo que no me permite, no sé si apareció una ventana por acá, y no puedo, miren, lo peor de todo es de que, y no se mueve, miren, no se mueve. ¿Qué estará pasando? Siempre ha ocurrido eso, ¿no? Pero después empieza a desvanecer, y se desvanece. Bien. Ahí, y vuelve a aparecer. Dios mío, yo no sé qué es lo que pasa acá. Miren, y me perjudica, ¿no? Porque no, es un recuadro que no tiene razón de ser. Por favor, alejar esa ventana de la aplicación compartida, dice. Pero ¿cómo podemos alejar? No entiendo esto. No me permite hacer. A ver, vamos a ver qué podríamos hacer. Ya. Ahora vamos a estudiar los juegos 2x2. Entonces dice que hay situaciones, se aleja otra vez. ¿Qué problema? No puedo alejar. Ya. Existen situaciones en las que no es posible encontrar punto de ensilladura y normalmente eso ocurre. O sea, han de ser raras las situaciones en las que exista punto de ensilladura. Si existe, ok, bueno, hemos llegado a determinar el valor de juego, pero muchas veces no ocurre aquello y eso establece que el juego no es estable. Entonces, uno de estos casos ¿sí? Se presenta en las matrices 2x2, dice, ¿no? Esta es la matriz 2x2. Y aquí tenemos que encontrar un valor del juego. Entonces, vamos a suponer que aquí el juego no es estable, es decir, no existe un punto de ensilladura.
¿Cómo podemos encontrar la solución a este problema? Entonces, consiguientemente, sí tengo que considerar una matriz 2x2. Esto es juegos 2x2, exclusivamente para juegos 2x2. Y este es el resultado del análisis que hicieron posteriormente al trabajo de John Foy Neumann, que como fueron investigando, entonces dieron, desde mi punto de vista, estimados estudiantes, desde mi punto de vista, inclusive ya no puedo manejar, mire, ahora sí, bueno. Entonces, desde mi punto de vista, claro, ahora las cosas van a ser muy claras y simples, ¿no? Pero reitero nuevamente, o sea, ¿cuánto tiempo les ha costado a los matemáticos plantearnos una cosa como la que vamos a ver a continuación, una rutina de esta forma, un camino, ¿sí? Una heurística, más bien, llamemos, una heurística. En cualquier momento se va a terminar la grabación, nos vamos a dar unos 5 minutitos, me van a dar unos 5 a 10 minutitos para insertar a todas las personas que están solicitando su ingreso al grupo, que son algunas personas que me han pedido, que me llaman por teléfono, y vamos a continuar justamente para dar solución a este problema. Entonces, fíjense, en este caso aquí está el jugador 1. No se puede mover esto. A ver, voy a tratar de entonces bajar un poquito. Aquí está. Aquí está. Aquí está el jugador 1, que tiene dos estrategias, X1 y X2. Y aquí está el jugador 2, que tiene dos estrategias, Y1 e Y2. Y estos son los pagos, ¿sí? Los pagos por el juego. Para ello vamos a utilizar la misma dotación que habíamos aplicado en programación lineal. Y esta es la notación matricial normal. Es A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. El primer subíndice corresponde a la fila y el segundo corresponde a la columna. Pero si ustedes se dan cuenta, sí, habíamos visto en un principio de que X sub 1 y X sub 2 son probabilidades. Estas estrategias tienen una probabilidad de seguimiento. Y en este caso estamos asegurando que X sub Y es la probabilidad de que el jugador 1 asuma la estrategia Y, e Y sub J es la probabilidad de que el jugador 2 asuma la estrategia J, es decir, por columna. Estas se constituyen en probabilidades, son probabilidades.